Varios candidatos a intendentes municipales se encuentran ahora en la lista electoral de cara a los comicios del próximo 20 de octubre. Serán unos comicios raros, ya que estas elecciones tendrían que haberse realizado el año pasado y que los intendentes tendrán una duración de mandato de menor proyección que el que constitucionalmente tienen establecido. Fuera de eso, las grandes razones por las que alguien busca ser intendente es para responder en políticas cercanas a la gente y que hagan que vivan mejor los ciudadanos de estos sitios. Eso tiene que ver fundamentalmente ahora con el gran costo burocrático administrativo que tienen las intendencias con mucho personal supernumerario que no responde realmente a las necesidades y exigencias que tiene cada ciudad. Se ha tomado como un mecanismo que genera prebendas y canonjías, pero no necesariamente funciona en favor de la gente. Además, tiene que haber una completa reingeniería sobre la cuestión tributaria. En muchos lugares se paga muy poco porque el propio intendente tiene muy poco interés en recaudar, ya que tiene los fondos de Fonacide o de los royalties que le ayudan a llevar adelante la gestión sin necesidad de incordiar a nadie y menos ponerse él como un ejemplo. La otra cuestión es que un intendente debe aprender a negociar con una junta municipal que casi siempre es hostil y cuyos concejales también buscan lucrar sobre la base de la extorsión y el chantaje que realizan a intendentes municipales que quieren hacer bien su labor. Todas estas cuestiones pasan por una cuestión transversal, dejar de robar. Hay mucho robo en nuestras intendencias municipales y mientras eso no se acabe, seguiremos lamentando que las promesas sigan siendo vacuas, sin sentido y sin respuesta a la gente. Necesitamos políticas y políticos sinceros que realmente comprendan que estar al frente de un municipio es un gran compromiso de cercanía en el sentido de describir claramente la palabra democracia. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. El paro de los empresarios fleteros nos ha demostrado lo lejos que estamos aún de entender el verdadero sentido de la Constitución, como un contrato, como un pacto que nos damos los paraguayos. Nadie dice que no tengan el derecho a manifestarse, pero también deben entender que las limitaciones existen para todos los derechos y las libertades, que no son absolutas, que siempre terminan donde comienzan los derechos y las libertades de otros. Y en ese sentido, lo que nos han demostrado los empresarios fleteros, que teniendo la capacidad de poder cerrar las rutas y con una autoridad muy frágil, desmoralizada y sin capacidad como el gobierno central, pueden hacer perder 30 millones de dólares a la economía e irritar de manera altísima a quienes quieren desplazarse por el país haciendo lo que la Constitución les permite en términos teóricos. Deberíamos aprender de este nuevo paro de empresarios fleteros que el país requiere que entendamos que si no se cumplen las normas, la única alternativa y solución para eso es la violencia con la pobreza que eso supone. Hay que entender en el pacto que nos hacemos los paraguayos que la Constitución es un marco normativo que no puede ser negociado, que debe ser cumplido. Y para eso el gobierno tiene que tener autoridad y capacidad. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. La situación de las vacunas continúa siendo bastante complicada en el país y también en la gestión del Ministerio de Salud, que ahora solicita otros 150 millones de dólares más para hacer frente a la pandemia. Tuvo más de 500 millones de dólares y se pasó pidiendo donaciones a quien pasara frente al ministerio. Los taiwaneses han regalado 2.000 jeringas al gobierno paraguayo. Las mismas han sido fabricadas en nuestro territorio, que es todavía aún peor. 2 millones de jeringas es una cantidad realmente muy pequeña para las necesidades que tiene el país en ese sentido y también el monto debe hacer suponer que dicha cantidad no debe ser compleja de ser conseguida, es no esperando que una nación extranjera le tenga que donar de nuevo al Paraguay dicha cantidad de 2 millones de dosis. Es el tiempo de aprender a administrar de forma correcta los recursos que tenemos, recuperar el sentido del orgullo que nos debemos dar los paraguayos de administrar nuestra propia nación con nuestros propios recursos. Llegar a ser mendigo es una de las cuestiones más complejas por la que atraviesa cualquier persona que termina en esa condición, y el Paraguay parece haber perdido todo aquello que le impediría llegar a esa condición
de mendicante que ha sido la característica y la forma en que el Ministerio de Salud, la Cancillería y el Gobierno han estado lidiando con el tema de la pandemia. A lo que Dios es grande y a lo que puedan dar otros países, como el caso de Taiwán, que ha donado 2 millones de jeringas para vacunación.